Continuamos con nuestro estudio de los relatos de los orígenes en Génesis 1:11. Siempre que estudiamos algo hay que tener presente el texto, por lo menos recordarlo de alguna manera, y por eso voy a compartirles una pantalla de pizarrón donde ya había anotado yo los temas que se desarrollan en el relato de Génesis 1:11. Primer capítulo, la creación en 7 días. Segundo capítulo es el segundo relato donde nos cuenta pues la creación y la puesta del ser humano en el jardín del Edén. Capítulo 3, la transgresión del primer hombre y la primera mujer y su expulsión del paraíso. Capítulo 4, los 3 hijos de Adán, primero Caín y Abel, y luego aparece Set. Capítulo 5, los descendientes de Adán, 10 descendientes que son los patriarcas antediluvianos. Capítulo 6, se multiplica la maldad, es necesario el diluvio por tanta violencia y se construye el arca. Capítulo 7, entran en el arca y sobreviene el diluvio inmediatamente. Capítulo 8, el diluvio amaina, y porque Dios se acordó de Noé y de su familia y de todos los vivientes. Capítulo 9, comienza una nueva humanidad donde también hay transgresiones, como el pecado de Cam por la borrachera de Noé. Capítulo 10, los 3 descendientes de Noé, que forman 70 pueblos, una lista de 70 pueblos. Capítulo 11, Babel y su torre, y los 10 patriarcas que siguieron al diluvio, que viven menos. Pasamos entonces ahora a estudiar algunos presupuestos, a repasar algunos presupuestos que nos permitían entender estos primeros 11 capítulos que están escritos en un lenguaje muy particular. Hay que prestar atención a los tipos de literatura que tenemos allí. Encontramos narraciones y listas genealógicas y listas de pueblos. En los relatos, en las narraciones tenemos relatos de la creación del mundo y del ser humano, etiologías, o sea, explicaciones de las causas de algunos hechos, algunas leyendas y algunas sagas de las tribus. Para entender Génesis 1:11 hay que prestar atención al lenguaje de cada época, lenguaje epocal, a la ciencia de la época, los conocimientos de la época en que se escribieron estos textos. Por ejemplo, su visión del mundo en aquella época. Hay que prestar mucha atención al lenguaje mítico, lenguaje simbólico, relatos simbólicos. Y decíamos que en el mito hay símbolos e imágenes. Lo imaginario, las imágenes, está en lo que se narra. Y eso que se narra nunca sucedió, pero ayuda a interpretar lo que sí sucede. Ahora, lo histórico del mito no está en lo que relata, sino en aquello a lo que el relato se refiere. Y eso es un modo de decir la verdad. Bien, pasamos después a otro elemento y era la guerra de mitos. El pueblo de la Biblia conoció en Babilonia también los mitos del imperio babilónico con los cuales se legitimaba. ¿Qué cosa hace la Biblia? Recoge algunos elementos míticos, los reedita, pero siempre pone el punto de vista de su fe, el punto de vista de la teología del pueblo de la Biblia, del Dios del Éxodo. Y por eso va a haber una guerra de mitos. Los mitos que aparecen en la Biblia están contra la cultura de dominación, contra la hegemonía de un imperio. Y por eso sirven para deslegitimar las teologías imperiales y son profundamente polémicos. ¿Cuáles son? Relatos míticos en Génesis 1:11 serían el jardín del Edén, Caín y Abel, los patriarcas antes del diluvio, los matrimonios divino-humanos, el diluvio y la torre de Babel. Pasamos ahora a otro punto que serían los elementos etiológicos. Explicamos en primer lugar qué es etiología. Etiología. Aitía es causa, logos.
palabras sobre las causas. Quiere decir que tenemos un discurso sobre las causas de algo. Y este discurso sobre las causas, pues trata de explicar ciertos hechos de alguna manera casi siempre simbólica. ¿Cuáles hechos quiere explicar Génesis 1:11? Por ejemplo, la costilla del varón, porque nosotros tenemos unas costillas flotantes que no están unidas a las otras. Bueno, eso sirve para explicar que de ahí Dios formó a la mujer. Luego, hay que explicar de dónde viene la fatiga humana o los dolores de parto. No pertenecían al proyecto original del ser humano. Aparecen después de la transgresión, precisamente porque se transgrede la voluntad de Dios. Hay una infinidad de fatigas en el trabajo y la vida se da en medio de dolores de parto. Otros elementos etiológicos son la unión de los hijos de los dioses con las hijas de los hombres, y así van a aparecer esta especie de seres divinos. Bueno, etiología, definición, es la explicación de la causa o el origen de un fenómeno o de una tradición particular. Con todos estos elementos, al leer Génesis 1:11, vamos a encontrar que hay algunas inconsistencias. El relato no es consistente. Y a veces, ya desde la época antigua, se encontraban algunas contradicciones. Por ejemplo, ustedes ven, contradicción. Se menciona el culto a Yahvé y a Yahvé en forma explícita en 4:26, donde se nos dice que Enoc fue el que, Enos, hijo del tercer hijo de Adán y Eva, sería como el nieto de Adán y Eva, el hijo de Set, comenzó a darle culto a Yahvé. Pero esto, qué interesante, está en el libro de Génesis 4:26, pero el nombre de Yahvé aparece hasta Éxodo 3:14, hasta más adelante. Eso pues aparece antes de tiempo. Bueno, otra inconsistencia. Los animales son creados antes del hombre en el primer relato. En Génesis 1, los animales se crean primero y luego viene el hombre. En cambio, en Génesis 2, en el segundo relato, los animales se crean después del hombre. Esas son inconsistencias. ¿Qué significa esto? ¿Cómo explicarlo? Pues es resultado de un complicado proceso de elaboración del libro del Génesis, donde aparecen datos que no preocupaban, estas contradicciones no preocupaban a los redactores. ¿Por qué? Porque su lógica era diferente de la nuestra, tenían otros propósitos y otra manera de pensar. Bueno, puestos esos elementos que ayudan a entender Génesis 1:11, vamos a ver ahora otro elemento que ayuda a entenderlo, que es el esquema de ese relato, cómo está organizado Génesis 1:11. Y para la organización de esos 11 capítulos ayudan mucho las fórmulas que les llamamos Toledot. Fórmulas Toledot. Ahorita explicamos. Primero diremos que en las literaturas antiguas, siempre la intención de un texto, la mostraban a través de su estructura. La estructura es la que nos ayuda a entender la intención de un texto. ¿Cómo está organizado un texto? Hay que ver la estructura y allí vemos qué intención tenía, cuáles son los elementos centrales de esa estructura. Y eso pasa con mucha frecuencia en Génesis 1:11 y en todo el relato del Génesis. Está en todo el libro del Génesis, relatos de los orígenes y también relatos patriarcales. Ayuda mucho este esquema de las Toledot. Es un rasgo verdaderamente sobresaliente. ¿Por qué?
porque la fórmula Toledot aparece 5 veces y divide el relato de los orígenes en 5 partes. Y también en los relatos patriarcales de Génesis 12:50 aparece también la fórmula Toledot y divide en 5 partes Génesis 12:50. Bueno, vamos a ver primero qué es Toledot. La palabra hebrea Toledot es un sustantivo plural, está en plural, Toledad, Toledot, que deriva del verbo yalad, el verbo engendrar. Por lo tanto, Toledot hay que traducirlo como los engendrados, o sea, los descendientes, las generaciones, los generados, la genealogía que sucede a alguien, los engendrados de alguien. Corresponde pues a alguien que ha sido engendrado, del verbo yalad, engendrar. Yeled es un niño, Yeled es un niño, Yalad, engendrar, Toledot, en plural, los engendrados. Entonces, cada una de las 5 partes contiene pues materiales de resumen y de narración en iguales proporciones. Génesis 1:11 se divide en 5 partes, más o menos con iguales proporciones, más o menos. Hay algunas Toledot más grandes, otras más breves. Eso. Y en general, la palabra Toledot sirve para abrir los periodos de la historia. Cada periodo se abre contando, esta es la generación de fulano de tal. Bueno, Dios no tiene generados, sino que simplemente Dios creó. Ese es el capítulo 1 del Génesis. No se dice Dios engendró a el cielo y a la tierra, no. Dios creó el cielo y la tierra. Eso. Y luego viene ya las 5 Toledot. ¿Cuáles son las 5 Toledot? Las mencionamos una por una. Primero está el cielo y la tierra y sus descendientes, sus generados. Luego Adán y los que genera Adán. Luego Noé y los que genera Noé. Luego los hijos de Noé y aquellos que fueron engendrados por los hijos de Noé. Y finalmente Sem y aquellos que fueron engendrados por Sem. Entonces, encontramos aquí Toledot del cielo y de la tierra para decirnos qué cosa produjeron el cielo y la tierra. Entonces, de la tierra se hizo al ser humano y del ser humano se hizo a la mujer. Por lo tanto, en la primera Toledot se cuenta el relato del jardín del Edén, donde está el hombre y la mujer, luego la caída del hombre y la mujer, la expulsión y finalmente los 3 hijos de Adán, los generados de Adán. Bueno, 3 hijos de Adán y Eva. Luego la Toledot segunda es una Toledot de Adán, que son los 10 patriarcas antediluvianos, hijos de Adán, generados por Adán. Y esto concluye con una nota sobre la transgresión de los seres divinos y las hijas de los hombres y el mundo que se llena de maldad y de violencia y por eso vino el diluvio. La Toledot número 3 es la Toledot central. Tiene 2 Toledot antes y 2 Toledot después. Esto es importantísimo. La Toledot de Noé, los engendrados de Noé. Entonces, allí se cuenta el diluvio como anticreación. Y luego, la bendición de Noé y de sus hijos cuando termina el diluvio. Y luego, el pecado de Cam y la maldición de Canaán. Eso forma parte de los engendrados de Noé. Allí se cuentan esas historias. Vamos ahora a la Toledot de los hijos de Noé, los engendrados por los hijos de Noé. Y ahí aparece una tabla de 70 naciones engendradas por los 3 hijos de Noé. Y luego se concluye con el relato de Babel y de su torre, la ciudad y su torre. Y finalmente viene la quinta Toledot, que es la más breve, sería la Toledot de Sem. Los engendrados de Sem son 10 patriarcas postdiluvianos. Este es el esquema de Génesis 1:11 y nos ayuda mucho a comprender esos relatos llamados de los orígenes. Y recordamos la Toledot central es la Toledot de Noé. Es el episodio que llamamos del diluvio. Y por eso esto es lo que vemos. Eso.
La estructura de las Toledot nos va a presentar la tercera Toledot, la Toledot de Noé y de su descendencia. Este es el acontecimiento decisivo, porque es un acto de anticreación. Dios creó gratuitamente, viene el diluvio, consecuencia de la violencia, que todo lo destruye, y cuando todo parecía que se había acabado la primera creación, otra vez la benevolencia de Dios, que frente a ese acto de anticreación, nuevamente abre una segunda oportunidad. Bueno, en la forma de contar el relato, Génesis 1:11, siempre va a haber una persona, una figura o alguien que tiene engendrados la Toledot del cielo y la tierra, de Adán, de Noé, de sus 3 hijos, etc. Y siempre en la fórmula de la Toledot se menciona un nombre, pero ese nombre ya se anticipó, es conocido desde antes. Por ejemplo, vamos a ver, la primera Toledot es del cielo y de la tierra. Bueno, eso ya se menciona antes porque en el capítulo 1, versículo 1 se dice Dios creó el cielo y la tierra, ya sabemos quién es. Y una vez que ya sabemos quién es el cielo y la tierra, ya nos cuentan la Toledot del cielo y de la tierra, o sea, la descendencia, los engendrados, la historia producida por el cielo y la tierra. Bueno, aquí vamos a ver la Toledot de Adán, se menciona este nombre. Bien, pues ya el nombre de Adán estuvo mencionado desde el jardín del Edén. Esta Toledot de Noé ya se anticipa porque entre los 10 patriarcas antediluvianos se menciona Noé y ahora se nos cuenta quiénes fueron los engendrados por Noé. Bueno, la Toledot de los hijos de Noé. Bueno, los hijos de Noé se menciona desde antes, que entran con Noé al arca, que salen de él y que reciben una bendición. Pero aquí nos va a contar quiénes son los descendientes de los hijos de Noé, que son 70 naciones. Y finalmente la Toledot de Sem. ¿Quién es Sem? Es uno de los hijos de Noé que ya se mencionó antes. Entró en el arca, pasó el diluvio, salió del diluvio. Es uno de los que producen un grupo de las 70 naciones y aquí se nos va a contar 10 patriarcas que proceden de Sem. Por eso entonces en las Toledot siempre eso ya se menciona con anticipación. Eso, vamos adelante. Entonces, página 8. Cada fórmula entonces de la Toledot, cada fórmula se introduce con una narración. Introduce una narración o genealogía. Bien, vamos a ver ahora que además de las Toledot hay listas de antepasados y las listas de antepasados les llamamos normalmente genealogías. ¿Qué cosa es una genealogía? Decimos aquí, genealogía es una lista de antepasados de una persona o de un grupo humano. La genealogía. Cuando alguien hace el árbol genealógico, entonces pone sus antepasados y sus descendientes. Y en Génesis 1:11 hay varias genealogías. ¿Dónde están estas genealogías? En el capítulo 5, 10 patriarcas antes del diluvio. En el capítulo 10, las 70 naciones. En el capítulo 11, 32, los 10 patriarcas postdiluvianos hijos de Sem. Ahora, ¿cuál es la función de las genealogías? Las genealogías siempre son legitimadoras en una cultura, sirven para legitimar las dinastías y sobre todo para legitimar las propiedades y otras veces sirven también para trazar distintas líneas familiares. Ese es un árbol genealógico, pero el árbol genealógico se recuerda, por ejemplo, en nuestras culturas cuando alguien tiene que ser incluido o no incluido en un testamento. Entonces hay que ver bien el árbol genealógico. Y el árbol genealógico se ve hasta dónde pueden ser herederos de tal o cual bien.
Por eso las genealogías son legitimadoras. Vamos a ver que en el Génesis hay varios tipos de genealogías. Hay varios tipos de genealogías. Hay la segunda, la cuarta y la quinta Toledot tienen genealogías, van seguidas de genealogías. Hay una genealogía de Adán, genealogía de los 3 hijos de Adán y genealogía de Sem. Siempre las genealogías son de distintos tipos y pudiéramos ya nada más mencionar que hay genealogías verticales y genealogías horizontales. Verticales y horizontales. Ya son detalles que verán ustedes después. Genealogías y la bendición de Dios. Esto es importante. La bendición de Dios se transmite precisamente a los descendientes. La Biblia es un libro que tiene grandes sentimientos religiosos, Y por lo tanto, si hay esos sentimientos religiosos, obviamente, esos sentimientos religiosos, en concreto la bendición de Dios, se va a transmitir de generación en generación. La procreación es una prolongación de la fuerza creadora de Dios. Dios creó al ser humano y los bendice. Crezcan y multiplíquense. Y cuando el ser humano se multiplica, se transmite la bendición de Dios. La bendición de Dios. Voy a leer un poco ese texto porque a veces nos quedamos nosotros con algunas ideas que aluden, pero no nos queda muy claro. Vamos a ver aquí. Génesis 1:26. Hagamos al ser humano nuestra imagen, con imagen semejanza nuestra, que mande los peces del mar, etcétera, etcétera. Creó pues Dios al ser humano, imagen suya. Versículo 28. Y bendíjolos Dios, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan. El ser humano goza de la bendición de Dios y va a ser fecundo. Vamos a ver que el ser humano que goza de la bendición de Dios va a comenzar a ser fecundo. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Quiere decir que Adán y Eva, a pesar de la transgresión, no perdieron la bendición de Dios porque son fecundos. Crezcan y multiplíquense, sean fecundos. Si Adán y Eva tienen hijos, se están multiplicando, están mostrando la fecundidad, están mostrando que la bendición de Dios, dada cuando los creó, no fue abolida ni siquiera por su transgresión. Por eso entonces, la bendición de Dios, las genealogías sirven para mostrar cómo se prolonga la fuerza creadora de Dios. Bueno, otro detalle que muestran las genealogías es que la tierra aparece, o la humanidad más que la humanidad que habita la tierra aparece como una gran familia. Es como una gran familia. Las genealogías nos presentan los vínculos familiares. Hay interés en las cuestiones familiares, interés en los padres y la relación con los hermanos. Y curiosamente, la humanidad va a aparecer como la historia de una gran familia. Al principio es la familia de Adán y Eva. Es una gran familia con todos sus hijos hasta el diluvio. En el diluvio mueren todos menos Noé. Y después del diluvio es a partir de la familia de Noé cómo se forma la nueva humanidad. Toda la humanidad es una gran familia. Esto lo va a acentuar mucho porque todos son hijos del mismo creador,
hijos del mismo Padre. Entonces, las genealogías ayudan a entender Génesis 1:11. Y otra cosa que ayuda a entender Génesis 1:11 son los mitos del entorno sociocultural. A ver, lo voy a marcar aquí. El entorno sociocultural. El autor bíblico echó mano del fondo común de los pueblos del Antiguo Oriente, que también tenían cada uno su historia primordial, que es muy semejante a la del texto bíblico. Y es muy semejante por su estilo, sus símbolos o imágenes, sus convenciones literarias, etcétera, etcétera. Las mitologías de los pueblos vecinos son fundamentales. ¿Qué pueblos nos interesan? En primer lugar, Mesopotamia. Los pueblos de Mesopotamia. Aquí vamos a tener nosotros los mitos de Gilgamesh, de Enuma Elis y de Atrahasis. Y en concreto, la historia de Atrahasis, ¿sí?, que fue escrita más o menos antes de la existencia del pueblo de la Biblia. En los siglos XVII al VI antes de Cristo se transmitía la historia de Atrahasis. Y lo mismo por la época anterior al destierro se construyó el mito o la epopeya de Gilgamesh. Bueno, entonces, Gilgamesh, Enuma Elis y Atrahasis son mitos mesopotámicos, pero no solamente hay mitos de Mesopotamia, también hay mitos griegos antiguos, mitos griegos. Aquí yo les voy a pedir que ustedes lean un pequeño resumen del Enuma Elis en sus varios libros resumidos. Luego, otro pequeño resumen del poema de Atrahasis. Léanlo y verán cómo encontrarán muchas similitudes con el relato del Génesis, con Génesis 1:11. Uno dice, es casi igualito. No, no es igualito. Hay muchas semejanzas y muchas diferencias. Léanlo y encontrarán esas semejanzas y ojalá encuentren las diferencias, porque a las diferencias nos van a mostrar la teología propia del pueblo de la Biblia, el punto de vista de un pueblo que cree en un Dios liberador y no en un Dios de un imperio que oprime a los pueblos. Eso va a diferenciar mucho las tradiciones míticas de la Biblia con las tradiciones de los mitos mesopotámicos o griegos. Vamos a ver ahora algo de los mitos griegos, algo nada más. Los mitos griegos, pues eran conocidos en el entorno, tuvieron quizá una cierta influencia en el mundo de la Biblia, no tanto, pero hay algunas semejanzas. Y algunos de esos mitos aparecen en la Teogonía y en los trabajos y los días de un escritor al que se le atribuyen que es Hesíodo y es del siglo VIII antes de Cristo, entre el 800 y el 700 antes de Cristo. Bueno, ahora vamos a ver algo que ha sido muy estudiado en la Biblia y en el Génesis y que gastó chorros de tinta en la modernidad. Por algunos siglos este era el problema del Génesis, muy interesante, muy sugerente, y son precisamente las tradiciones literarias de Génesis 1:4, que son los textos sobre la creación del mundo y la creación de la humanidad. Bueno, ¿de dónde o cómo aparecen esas tradiciones? Este es el gran estudio que se ha hecho. Se ha estudiado y se ha analizado muy bien que Génesis 1:2 al capítulo 2, versículo 4a, prácticamente el primer capítulo del Génesis y 3 versículos y medio, el segundo, pertenecen a una tradición y de Génesis 2:4b a 4:26 pertenecen a otra tradición. Los biblistas le llaman a la primera tradición de Génesis 1, le llaman tradición sacerdotal. Y a Génesis 2, 3 y 4 le llaman tradición yavista.
y a cada una le asignaron una sigla. P es la sacerdotal por Priester Codex, Priester, códice sacerdotal, así le llamaban, Priester Codex. Y a la llavista, porque en alemán llavista se escribe javista. Bueno, nos dicen los estudiosos que el primer capítulo del Génesis, el primer relato de creación, es el más reciente, ¿sí? Y que probablemente se produjo durante o después del destierro. En cambio, el capítulo segundo y toda la historia del Edén y de la expulsión del Edén, etcétera, etcétera, y de Caín y Abel, es una tradición un poco más antigua que Génesis 1 y se piensa que es anterior al exilio y se le considera yavista. Bueno, y ahora, pues dicho esto, vamos a repasar un poco lo que hemos trabajado. Vamos a repasar. Bien. Punto 1. El método histórico crítico es indispensable para el estudio científico de la Biblia. Pues sí, eso nos dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que cuando quieres estudiar científicamente la Biblia, hay que utilizar un método científico, un método histórico crítico. Esto no quiere decir que cuando quieres leer la Biblia y recibir su mensaje tengas que ocupar este método, ¿no? Siglos hemos leído la Biblia y recibido su mensaje sin el método histórico crítico. Pero si yo quiero hacer un estudio científico, necesito este método. Uno de los métodos que necesito. Número 2. 5 Toledot organizan Génesis 1:11 y abren 5 periodos de la historia. Verdadero. 3. El libro del Génesis se compuso antes que Israel saliera de Egipto. Falso. El libro del Génesis se compuso hasta después del exilio o en el exilio, ¿verdad? Entonces, no es antes de que saliera de Egipto. Se compuso en la época del exilio y del post-exilio. 4. Génesis 1:11 ilumina realidades de la condición humana con la revelación de Dios. Eso, para eso se escribió, para que conozcamos la verdad que Dios quiere comunicarnos. Número 5. Por convención literaria, el narrador bíblico es omnisciente. Pues sí, normalmente los narradores de los relatos saben todo, nos dicen todo sobre los personajes. Génesis 1:11 refleja la ciencia y el lenguaje propios de la época. Eso, ciencia epocal, lenguaje epocal, verdadero. 7. El argumento de Génesis 1:11 ya había sido abordado en los relatos mesopotámicos. Claro, ya en Mesopotamia se había reflexionado sobre lo mismo. 8. Génesis 1:11 desata una guerra contra los mitos legitimadores de las supremacías imperiales. Claro, Génesis contradice a esas legitimaciones del imperio. Verdadero. Bueno, dicho esto, entonces pasamos a lo siguiente y ya nada más lo ilustramos bien. Ahora sí vamos a comenzar a explicar Génesis 1:11 como relatos de los orígenes del mundo y de la humanidad. La explicación que se da de Génesis 1:11 la vamos a apoyar en las 5 Toledot, la vamos a ir explicando poco a poco. Pero Génesis 1, que está antes de la Toledot, lo vamos a estudiar por separado y al principio por motivos pedagógicos, ¿Qué esquema vamos a desarrollar en nuestra exposición? Pues abordaremos el primer capítulo, ¿verdad? Que es Dios creó el cielo y la tierra en 7 días. Y luego abordaremos ya en orden, cada una de las Toledot. La Toledot del cielo y la tierra, sus descendientes, la Toledot de Adán, la Toledot de Noé, la Toledot de los hijos de Noé y la Toledot de Sem. Entonces, el cielo y la tierra y lo que se produce después de que existen. Adán y la descendencia que tuvo. Noé y los descendientes que tuvo y lo que sucedió con ellos. Los hijos de Noé y los descendientes que tuvieron, que son 70 naciones. Los hijos de Sem, que son
los descendientes de Sem, 10 patriarcas postdiluvianos. Bueno, pues así vamos a proceder en nuestro estudio de Génesis 1:11 y con ello ya comenzaremos abordando el primer capítulo. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, que es la creación del mundo. Y con eso vamos a concluir por el momento y ese será el tema que abordaremos después.